Decidí que no debía estudiar otra cosa, pese a que en casa había así como muchas oposiciones, pero ¿cómo que no vas a entrar a ciencias biológicas? No, 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 voy a filosofía. ¿Cómo que vas a filosofía? Pero allí es complicado, ya sabes, a lo mejor no, la carrera no es tan exitosa, qué sé yo, ¿no? Una serie de prejuicios muy peculiares, pero bueno, nadie me quitó mi idea. Por fortuna seguí adelante con lo mío y pues inicié mis estudios de filosofía muy contenta y sabiendo que pues tenía una posibilidad ahí de hacer algo. Sí estaba muy consciente de mis limitaciones, ¿no? Ya le había dicho a mi profesor, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero estudiar filosofía, pero no sé pensar. ¿Qué voy a hacer? Y entonces me dijo, bueno, lo que pasa es que allí es justamente lo que te van a enseñar. Te van a enseñar a pensar, entonces no te preocupes. Tú llega allí y eso es lo que vas a hacer. Entonces, naturalmente eso me dio mucho gusto y cuando entré a la facultad, en efecto, me di cuenta de que era el lugar donde podía yo aprender a pensar, ¿no? No solamente en cuestiones muy locales, prácticas, diarias, obviamente que eso lo tenía resuelto, sino en cuestiones más arduas y complejas, en cosas que nunca había yo tenido, digamos, la posibilidad de acercarme a ellas. Porque si bien había leído muchísima literatura y muchísimas cosas de ese tipo, en realidad nunca había profundizado en otro tipo de pensamientos. Entonces, cuando llegué a los pensamientos filosóficos, se me abrió un mundo por completo diferente y ahí es donde sentía que me quedaba muy corta, mentalmente hablando, para llegar a esos problemas y para sacarles todo el provecho necesario. Entonces, claro, la facultad me enseñó a cómo irme acercando a esas cuestiones. Pero sobre todo los cursos de Luis Villoro para mí fueron, digamos, una apertura a cosas importantes, a cosas interesantes y sobre todo me estimuló mucho por el lado del conocimiento de la epistemología y el curso que más me gustó fue uno de epistemología que tomé con él en la maestría, en donde él expuso las ideas que luego recogió en su libro sobre la idea y el ente en la filosofía de Descartes. Entonces, claro que para mí eso fue muy importante. Y luego, lo más importante de todo fue pues que él me sugirió que tradujera yo El mundo tratado de la luz de René Descartes. Entonces, digo, creo que esas fueron experiencias que me marcaron de manera pues fundamental, ¿no? He tenido la fortuna de contar con grupos numerosos de gente que está conmigo y entonces tengo la posibilidad de dialogar y de buscar accesos distintos. Entonces, desde que comencé a dar clases, empecé a buscar, no solamente por un prurito pedagógico de mejorar cómo voy a enseñar las cosas, sino más allá, con una especie de necesidad personal de que la transmisión sea fructífera y valiosa. Empecé a buscar maneras de transmitir estas ideas que yo encontraba en los distintos autores. Yo estoy estoy totalmente convencida de que si el filósofo es metódico, necesariamente es crítico, porque una parte importantísima de la metódica es justamente el análisis y el examen de los fundamentos de las propuestas. Entonces, si no hay allí un elemento crítico que permita analizar lo que uno está trabajando, o los autores que uno está estudiando, o las consideraciones que uno quiere hacer respecto de determinada disciplina filosófica, entonces, si le falta, digamos, esa apertura crítica, tampoco es realmente metódico. De manera que, en mi opinión, para ser metódico, necesariamente se tiene que ser también crítico. Y una parte importante del método siempre ha sido, digamos, esta pars destruens, en la cual se ponen entre paréntesis todos los principios de las propuestas que uno tiene que analizar o estudiar o lo que fuera. Entonces, es importantísimo el tener esta parte. No solamente la parte constructiva, en donde uno señala cuáles son las vías por las que va uno a proseguir
digamos, en el desarrollo de sus propuestas, sino también tiene que saber qué es lo que está en los fundamentos, y para eso la necesidad, digamos, crítica es básica, ¿no? Entonces, creo que allí está la cuestión. Entonces, es decir, sí. Metódico significa para mí también ser crítico. ¿Y crítico implica ser metódico? Sí, crítico también implica ser metódico, porque si tú no haces una crítica suficientemente bien fundamentada, estás fuera de rango, ¿sí? Claro. Ya no estás haciendo filosofía, a lo mejor estás haciendo chistes, pero no filosofía. Es algo que desde que comencé digamos, a dar clases en la Facultad de Filosofía, y después cuando estuve como secretaria académica de la coordinación, una de las preocupaciones más grandes para mí fue siempre el hecho de anclar los conocimientos filosóficos en la historia de la filosofía. Para mí el ancla incluso de la carrera de filosofía debía de ser, y bueno, sigue siendo de facto la historia de la filosofía, por lo cual lo que intenté fue darle un marco amplio a la historia de la filosofía, muchos cursos de historia de la filosofía, desde los presocráticos, que ya desde luego era una tradición, pero yo intenté ampliarlo más para hacer el ancla todavía más fuerte, porque a mí me parece que un filósofo que no tiene cultura filosófica no va muy lejos, ¿no? A lo mejor está muy bien especializado en un área no específica, a lo mejor en la filosofía del lenguaje, o en la ética, o en fin, en lo que sea, pero lo importante allí es tener esta conexión con un contexto cultural que permite, digamos, el desarrollo de ciertas ideas, y además con la relación entre las ideas que se proponen y las anteriores ideas, las que preceden, así como estas ideas que se proponen tienen alguna, digamos, alguna conexión o vínculo con las propuestas posteriores. Entonces allí, esta para mí ha sido siempre una meta, el tratar de ubicar a la filosofía, digamos, dentro del ámbito de lo que yo llamo la cultura filosófica.